¿Qué tal? Y una muy cálida bienvenida a este nuevo análisis a fondo. Hola, qué gusto estar aquí. Es un verdadero placer estar aquí para sumergirnos en una exploración profunda de unas notas y grabaciones absolutamente fascinantes que han llegado a nuestras manos. Así es, y el material de hoy está increíble. Totalmente. Nuestra misión de hoy es examinar una interpretación única, diría que casi revolucionaria, y muy poco convencional sobre unos textos antiguos. Ajá. El objetivo principal de este análisis es trazar un paralelo asombroso, una conexión que rara vez se cruza en los estudios tradicionales, entre dos pasajes bíblicos monumentalmente importantes. Es que son fundamentales, claro. Exacto. Por un lado tenemos la dramática narrativa del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. La famosa historia de la mujer sorprendida en adulterio. Esa misma. Y por el otro lado tenemos la profunda y altísima teología de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Conocido históricamente como el gran himno sobre la humillación y exaltación de Cristo. Eso es. Para visualizar esto, podemos pensar en un rompecabezas complejísimo. Es como tener dos piezas que parecen provenir de cajas completamente diferentes, con colores y bordes que a simple vista no tienen nada en común. Sí, que bueno, diría que no encajan ni a la fuerza. Exacto, pero de repente las acercamos y encajan a la perfección, revelando una imagen mucho más grande, profunda y deslumbrante de lo que cualquiera de las dos mostraba por separado. Y es un verdadero placer sumarme a esta inmersión en las fuentes para ver esa imagen completa. Lo fascinante aquí es que esto que vamos a desglosar no es, de ninguna manera, un simple repaso de historia antigua o un ejercicio académico estéril para guardar en una biblioteca. Claro, no es solo teoría. Para nada. Lo que las fuentes nos revelan al unir estos dos textos de Juan y Filipenses es una verdadera clase maestra sobre la enorme tensión y la última resolución entre la justicia punitiva que condena y la gracia transformadora que restaura. ¡Uf, qué tema! Sí, nos invita a repensar por completo cómo entendemos la autoridad, el juicio y la compasión, temas que resuenan con una fuerza increíble incluso en las estructuras de poder de nuestro mundo contemporáneo. Bueno, vamos a desglosar esto desde el principio para situarnos en el terreno, porque el contexto lo es todo. Las notas nos pintan un escenario sumamente vívido basándose en el Evangelio de Juan. Ajá, el capítulo 7 acaba de terminar con el fin de la bulliciosa fiesta de los tabernáculos. Exactamente. Y para quien no está familiarizado con este evento, esta era una celebración masiva, ruidosa, llena de rituales de agua y luz en Jerusalén. Una locura de gente por todas partes. Sí, las multitudes estaban agotadas y el texto dice que cada uno se fue a su casa. Pero Jesús no tiene una casa en la ciudad a la cual ir. Él pasa la noche a la intemperie, en el Monte de los Olivos. Descansando como podía. Claro. Y muy de mañana, con las primeras luces del alba y el aire todavía frío, vuelve al templo. Todo el pueblo se acerca a él, y él, con la calma de un maestro, se sienta a enseñarles. Y de pronto, la paz se rompe por completo. Violentamente. Entran en escena los escribas y los fariseos, y aquí las fuentes hacen una distinción técnica muy interesante. ¿Podemos aclarar brevemente quiénes eran estos grupos y por qué irrumpen de esta manera? Claro que sí, es fundamental entender quiénes están irrumpiendo. Los escribas estaban más ligados al templo, a los libros de la ley, eran casi como abogados o burócratas de la religión oficial y la casta sacerdotal. Los académicos de la época, digamos. Exacto. Por otro lado, los fariseos operaban como una secta mucho más rígida, estricta y extremadamente popular en las sinagogas de Israel. Y ambos grupos traen a rastras a una mujer sorprendida en adulterio. ¡Qué escena tan fuerte! Y la ponen exactamente en el medio del patio, a la vista de absolutamente todos. Y es imposible no notar la ironía sombría de esta escena. Estas figuras religiosas están absolutamente obsesionadas con el pecado ajeno. En lugar de mirar los propios. Exactamente. En lugar de buscar la fe o de caminar humildemente con Dios, su foco entero, su energía y su celo religioso están puestos en cazar el error del otro. Su religiosidad se ha convertido en una cacería literal. Es una imagen brutal si lo pensamos bien. Ponen a un ser humano en el centro como si fuera un objeto,
una simple herramienta para su argumento teológico. Un peón en su tablero de ajedrez. Tal cual. Y aquí es donde arman lo que podríamos llamar la trampa perfecta. Le dicen a Jesús que, en la ley, Moisés mandó apedrear a tales mujeres, citando específicamente textos como Levítico 20, versículo 10. Que ordenaba la muerte para quienes cometieran adulterio. Sí, y luego le lanzan la pregunta letal, a quemarropa. Tú, pues, ¿qué dices? Las notas mencionan que esto es un callejón sin salida legal y político, pero me gustaría entender mejor por qué era tan imposible responder a esta pregunta con un simple sí o no. Si conectamos esto con el panorama general de la época y la geopolítica del momento, nos damos cuenta de que es un dilema magistralmente diseñado. Es muy similar al famoso dilema del impuesto al César que vemos en Mateo 22. Ah, claro, la de la moneda. Exactamente. Roma controlaba absolutamente todo en la región. El Imperio Romano les había dicho a los líderes religiosos judíos, en esencia, pueden tener sus leyes religiosas, sus templos y sus costumbres, pero nosotros, Roma, tenemos el monopolio exclusivo de la pena de muerte. ¿No compartían ese poder con nadie? Con nadie. A esto se le conocía históricamente como el jus gladi, el derecho de la espada. O sea, si Jesús dice, sí cumplan la ley de Moisés y apedréenla, se está metiendo en un problema gigante con el imperio. Exactamente el punto. Si él ordena la ejecución, estaría violando flagrantemente la ley romana, liderando un linchamiento ilegal. De hecho, esa falta de autoridad para ejecutar es la misma razón por la que, meses después, los líderes religiosos tuvieron que llevar a Jesús ante Poncio Pilato. Para poder crucificarlo. Sí, ellos mismos no podían ejecutar la pena capital legalmente. Pero, por otro lado, miremos la otra opción. Si Jesús responde, no, Roma no nos deja, así que perdónenla y déjenla ir. Ahí es donde los fariseos saltan. Claro, lo acusarían instantáneamente frente a todo el pueblo de ser un falso profeta, un hereje que teme a Roma y desestima la sagrada ley de Moisés. Le están poniendo lo que las notas llaman el espejo de la ley en su propia cara. Es jaque mate. Wow, es una emboscada teológica y política impecable. El aire en ese patio debe haber estado cortante. Se podía cortar con un cuchillo. Sí, y aquí es donde se pone realmente interesante. Frente a esta multitud enardecida, frente a los acusadores con piedras reales en las manos y, frente a esta mujer temblando de vergüenza en el centro de todas las miradas. Jesús no dice ni una sola palabra. Nada. Hay un silencio sepulcral tenso, larguísimo. Las fuentes nos dicen que Jesús simplemente se inclina hacia el suelo y empieza a escribir en la tierra con el dedo. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Totalmente. Y a lo largo de los siglos hay un montón de teorías populares tratando de adivinar qué palabras exactas estaba escribiendo. Algunos dicen que estaba anotando los pecados secretos de los fariseos en el polvo. Otros dicen que estaba escribiendo los 10 mandamientos. Sí, hay 1000 ideas. Pero el material que estamos analizando pide descartar todas esas especulaciones para enfocarnos en algo mucho más profundo, en la acción misma. ¿Por qué el acto físico de inclinarse es tan importante aquí? Porque ese acto físico es precisamente el puente magistral hacia nuestro segundo texto, la carta a los Filipenses. Lo fascinante aquí es cómo esta primera inclinación hacia el polvo simboliza, de una manera física, visible y dramática, la doctrina central de la encarnación que vemos en Filipenses 2:7. Explícanos un poco más de eso. En ese texto, que es un himno cósmico de la iglesia primitiva, leemos que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Es el verbo hecho carne del que habla Juan en el primer capítulo de su Evangelio. ¡Wow! ¡Qué paralelo! En este patio del templo, rodeado de superioridad moral, de gritos y acusaciones legales, Jesús no se aferra a su divinidad. No se queda de pie rígido juzgando desde las alturas ni lanzando rayos de justicia desde el cielo. En lugar de eso, Él baja. Se agacha hacia el polvo de la tierra, que, por cierto, es una imagen cargada de significado desde el Génesis, ¿verdad? Total y absolutamente. Es el mismo polvo del que fue formada la humanidad originalmente. Él desciende al polvo de nuestra realidad, al nivel de nuestra miseria, de nuestras caídas y de nuestra fragilidad. ¿Para estar a su nivel? Se inclina para pararse, de manera simbólica y literal, hombro a hombro con la pecadora humillada. Mientras los líderes religiosos se elevan a sí mismos parándose sobre la ley para aplastar a la mujer, el Creador baja al nivel del barro junto a su creación quebrantada.
Es una imagen poética y teológica devastadora. Y el Creador agachado en la tierra. Es una escena visualmente poderosísima. Y mientras Él está ahí, en el polvo de la tierra, escribiendo y caminando junto a la miseria humana, los acusadores no captan absolutamente nada de esto. Nada, siguen ciegos. Siguen insistiendo, presionando por una respuesta verbal, totalmente ajenos al milagro de gracia y a humildad que está ocurriendo frente a sus propios ojos. Entonces, la tensión llega a su punto máximo. Y Jesús se endereza. Ajá, se pone de pie. Se levanta, los mira y lanza esa frase que ha resonado por milenios, atravesando culturas y épocas. El de vosotros que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una frase legendaria. A simple vista parece una salida ingeniosa, pero las fuentes indican que esto es un desarme teológico masivo. ¿Cómo funciona exactamente esta respuesta para neutralizarlos? Es un contraataque brillante porque Jesús no niega la ley, la cumple de una forma que ellos no esperan. Las notas describen a Jesús aquí como la verdad encarnada. Lo que hace es tomar ese mismo espejo implacable de la ley que ellos usaron para acorralarlo y acusar a la mujer, y con un solo movimiento gira el espejo y se los pone directamente a la cara. ¡Qué jugada tan hábil! Ya que ellos insisten en operar estrictamente bajo la condenación de la ley, Él deja que la ley haga su verdadero trabajo en ellos. Esto conecta de forma impecable con el resto de la enseñanza del Nuevo Testamento. Me recuerda mucho a pasajes como Romanos, donde Pablo insiste en que nadie se salva por cumplir reglas, porque todos han fallado en algún punto. Es exactamente el mismo principio. Nos remite a Romanos 3, versículos 22 y 23, que declara tajantemente que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos en el mismo barco. También nos recuerda a Mateo 7, 2, la advertencia de Jesús en el Sermón del Monte de que, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y resuena profundamente con la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 13, que advierte que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, les está diciendo, apliquen la ley, pero empiecen por la perfección propia. Al ponerles este espejo de perfección absoluta enfrente y exigir que el verdugo sea impecable, la narrativa cambia drásticamente. Las piedras de repente se vuelven imposibles de arrojar. Y la reacción de la multitud es uno de los momentos más reveladores, y diría que hasta cinematográficos, de todo el texto. El relato cuenta cómo los acusadores comienzan a irse en silencio uno por uno. Se empieza a escuchar el sonido de las piedras cayendo al piso. Sí. Pero el detalle clave en el que las fuentes hacen hincapié es que comienzan a retirarse primero los más viejos. Esto aporta un toque de sabiduría práctica innegable. Claro, la experiencia pesa. Exacto. Quienes han vivido más décadas han tenido mucho más tiempo para acumular errores, para conocer bien sus propias pifias, sus caídas secretas y las sombras de su propio carácter. Conocen su propia oscuridad mejor que nadie. Los más viejos, al mirar ese espejo de perfección que Jesús les pone enfrente, saben muy bien de qué material defectuoso están hechos. Quizás los más jóvenes, impulsados por la inexperiencia y el ego, todavía conservaban alguna ilusión de pureza absoluta. O de celo religioso intachable. Sí, pero los ancianos sabían que no podían sostener esa farsa frente a la verdad. Así que sueltan las piedras, dan media vuelta y se marchan en silencio. Esa retirada progresiva, desde los ancianos hasta los más jóvenes, va vaciando el patio y deja el escenario preparado para el siguiente movimiento teológico, que es, sin exagerar, el clímax de esta historia. A ver, cuéntanos. Una vez que lanza esa frase lapidaria y desarma a la multitud, Jesús no se queda de pie en una pose triunfante, con las manos en la cintura, mirando cómo huyen sus enemigos derrotados. Las fuentes señalan con mucha precisión que él hace un segundo movimiento físico. Se inclina hacia abajo otra vez y vuelve a escribir en la tierra. ¿Se agacha de nuevo? Sí. Y aquí es donde la conexión con la carta a los filipenses alcanza su punto más profundo. Si la primera inclinación fue la encarnación, el descenso inicial, este segundo descenso es conectado magistralmente por nuestras fuentes con Filipenses 2:8. Espera. Vamos a detenernos aquí con calma porque esto es crucial para el análisis a fondo de hoy. Si la primera vez que se agacha representa la encarnación, ¿por qué lo hace una segunda vez? ¿Qué nos dicen las fuentes sobre la necesidad de este segundo movimiento?
Es una excelente pregunta. Porque a simple vista, para un observador casual, parece que solo está haciendo tiempo mientras la gente se va. Podría parecer eso superficialmente, pero teológicamente es el centro de gravedad del relato. Filipenses 2:8 nos dice que Cristo, estando ya en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ah, la muerte. Esta segunda inclinación en el polvo del templo es una representación anticipada de la autohumillación definitiva del Hijo de Dios. Es la metáfora visual de la crucifixión. ¡Wow! Pensemos en el problema fundamental de la escena. Había un pecado real. La mujer había cometido una falta que la ley mosaica juzgaba con severidad. Ese pecado no desaparece mágicamente en el aire solo porque los fariseos eran hipócritas. La justicia demandaba una resolución. O sea, no es que Jesús simplemente barre el problema bajo la alfombra y dice, aquí no ha pasado nada, todos cometemos errores, vámonos a casa. Hay un peso real en el ambiente que debe ser manejado. Justamente, el peso abrumador del juicio y la condena de la ley sigue allí. Pero lo que sucede en este segundo acto de agacharse es la doctrina de la sustitución en su expresión narrativa más pura. La sustitución. Él toma su lugar. Jesús, al inclinarse nuevamente hacia el polvo, asumiendo una postura de total vulnerabilidad, está resolviendo el problema. Él asume la carga. La resolución divina es que el peso del castigo ya no recaerá sobre la mujer indefensa. Él, la verdad encarnada sin pecado, se lleva ese peso consigo. ¡Qué imagen tan potente! Se pone físicamente más bajo que ella, en el polvo, absorbiendo en sí mismo el golpe de la justicia que ella merecía. Es el preludio exacto de lo que haría en la cruz del Calvario. Esa imagen cambia por completo la lectura del pasaje. El silencio en el templo, el polvo, las piernas abandonadas en el suelo, todo cobra una dimensión inmensa. Totalmente inmensa. Y luego de este segundo descenso simbólico a la muerte, a la cruz, llegamos al desenlace de la escena. Después de que todos se han ido y el silencio regresa por completo al templo, Jesús se endereza por segunda vez, se levanta. Ya no quedan acusadores, no hay gritos, no hay trampas legales. El patio está vacío de condenación. Solo están Jesús y la mujer, solos en medio del patio. Y las fuentes nos indican que este segundo levantamiento tiene también un correlato teológico gigantesco, ¿no es así? Es innegable. Él ha bajado, ha tomado la culpa mediante la sustitución, y ahora se levanta victorioso. Este levantamiento físico final es una imagen poderosa de la resurrección. La resurrección, claro. Las notas de estudio hacen una conexión hermosa en este punto con el Salmo 113, versículo 7, que declara sobre Dios: Él levanta del pobre al pobre y al necesitado enaltece desde la basura. ¡Qué poema tan perfecto para esta escena! 2 veces hasta el polvo, ahora se levanta y al hacerlo, levanta a esta mujer. La rescata de la humillación pública, del terror inminente a la muerte y de la sentencia aplastante de la ley. Es una resurrección espiritual para ella, habilitada por el levantamiento de Él. Es un encuentro cara a cara que pone la piel de gallina al imaginárselo. Jesús la mira y le pregunta con una suavidad tremenda: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado?» Y ella responde con una sola frase. Una frase breve que lo cambia todo para su futuro. «Ninguno, Señor». Ese reconocimiento de su autoridad es vital. Las fuentes atan este momento exacto donde ella usa la palabra Señor con la culminación triunfante de nuestro segundo pasaje en Filipenses 2, los versículos del 9 al 11. Así es. ¿Podemos ahondar en cómo se entrelazan estos textos en esta sola palabra? Por supuesto. El clímax del himno en Filipenses dice que, debido a su humillación extrema, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ella es de las primeras en hacerlo. Esta mujer, levantada del polvo, sacada de la vergüenza más profunda, es una de las primeras personas en la historia en hacer exactamente esa confesión vivencial, en este nuevo paradigma de gracia. Ella reconoce su señorío no porque Él la haya amenazado con un rayo, sino porque Él descendió a su miseria para salvarla. Es el señorío a través del amor y el sacrificio. Y entonces Jesús pronuncia la sentencia final, el cierre de este juicio invertido. Ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Una frase crucial. Sí,
Y me gustaría que nos detengamos un momento aquí para aclarar algo que siempre genera debate. Adelante. Cuando él dice no peques más, podría sonar a simple vista como si le estuviera devolviendo el yugo de la ley, como si le dijera, bueno, te salvaste de los fariseos esta vez por los pelos, pero más te vale portarte bien a partir de ahora porque a la próxima no te salvo. Suena como una advertencia severa. ¿Es así como debemos interpretar este cierre? Es vital aclarar que no es eso en absoluto, y las fuentes dedican un análisis muy rico a desmontar esa idea. Lo que explican con gran profundidad es que este no peques más no es un nuevo yugo legalista. No es una amenaza. No es una amenaza de un oficial de libertad condicional. Es lo que en teología se denomina una palabra creativa. Palabra creativa. Para entenderlo, debemos mirar la tradición bíblica. La palabra de Dios siempre hace lo que dice. Cuando en el relato del Génesis Dios dijo, sea la luz no tuvo la opción de existir o no. No fue una sugerencia a la oscuridad. Exacto, no fue una sugerencia. La palabra misma contenía el poder intrínseco y creador para que la luz existiera en medio de las tinieblas. A ver si te sigo con una analogía. O sea, no es como un jefe dándote una orden imposible y amenazándote con despedirte si fallas. Es como si, al darte la orden, te instalara simultáneamente el software, te diera el entrenamiento y la herramienta exacta que necesitas para no fallar jamás. Cambia por completo el significado de la interacción. Es una excelente forma de visualizarlo. De la misma manera que en el Génesis, cuando la verdad encarnada le dice a esta mujer, no peques más, no le está dando un mandamiento desnudo y sin poder. Le está otorgando la capacidad divina, la fuerza y la nueva naturaleza necesarias para alejarse del pecado. Le está impartiendo vida. Esa es la esencia misma de la verdadera libertad cristiana de la que tanto hablan las Escrituras. No es una libertad desenfrenada para pecar sin enfrentar consecuencias, sino una libertad rotunda del dominio asfixiante del pecado. Libertad del pecado, no libertad para el pecado. Como lo expresa magistralmente el apóstol Pablo en Romanos 6:14, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley condenatoria, sino bajo el poder vivificante de la gracia. Es el eco perfecto de 2 de Corintios 5:17. Ella ha sido hecha una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas, el adulterio, la condena, los fariseos acusadores, el polvo oscuro del que fue levantada, todo eso pasó. He aquí, todas son hechas nuevas por esa palabra creativa. Esa idea de la palabra creativa es un cambio de paradigma total para entender cómo funciona la transformación humana según estos textos antiguos. Ya no es esfuerzo humano tratando de alcanzar la perfección por sus propios medios. Es poder divino capacitando al humano. Y esto nos lleva a una síntesis muy elegante que encontramos al final del material. Para resumir toda esta colisión de fuerzas sísmicas en el patio del templo, las fuentes extraen una conclusión general utilizando un verso bellísimo y poético del Salmo 85. El versículo 10. Sí, que dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Si conectamos esto con el panorama general de lo que hemos estado hablando, ¿cómo se materializa este salmo en nuestra escena de Juan 8? Este es el gran panorama general, la respuesta definitiva a la pregunta de por qué esta narrativa es crucial para la fe y la teología. A menudo existe esta noción errónea, tristemente muy popular incluso hoy en día, de que la Biblia presenta a dos divinidades distintas. Sí, el clásico mito del Dios malo y el Dios bueno. Exactamente. Un Dios malo, iracundo, obsesionado con castigar en el Antiguo Testamento, y un Dios bueno, pacífico, relajado y tolerante en el Nuevo Testamento. Este análisis a fondo destruye esa dicotomía por completo. No hay dos dioses. Solo hay uno. En el patio del templo vimos a la pura verdad y la pura justicia del Antiguo Testamento, encarnadas en la persona de Jesús, encontrarse cara a cara con la misericordia y la paz inmensurables que le son extendidas a una mujer visiblemente culpable. Y se besaron. Y se besaron. La ley del Antiguo Testamento opera como un pedagogo duro, un espejo implacable que muestra la cruda realidad de nuestra falla para destruir nuestra arrogancia y guiarnos hacia la desesperada necesidad del perdón y la misericordia que trae Cristo. Entonces, el peligro real, el abismo en el que caen los líderes religiosos en la historia, es utilizar la justicia a medias. Exactamente.
El peligro mortal, como vemos en los escribas y fariseos, es quedarse atrapados operando únicamente bajo la justicia de la ley condenatoria, usándola como un arma contundente contra otros. Olvidando que ellos también están bajo esa misma ley. Si usamos ese espejo sagrado solo para juzgar las fallas de otros, para arrastrarlos al medio de la plaza pública y exigir castigos severos, olvidando nuestra propia miseria, el texto nos advierte con total claridad que seremos medidos, pesados y juzgados exactamente con esa misma vara implacable de perfección. Y nadie sobrevive a esa métrica. Nadie. Nadie sale ileso de allí. Y es justo ahí donde radica la aplicación práctica más urgente y desafiante de todo este análisis para el día de hoy. Las notas instan a que internalicemos profundamente el mandato inicial de Filipenses 2:5, que nos llama a tener esa misma manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Tener la mente de Cristo. Se trata de adoptar activamente esa mente, esa postura radical frente a la vida. Una postura dispuesta a despojarse del privilegio, a humillarse voluntariamente, a servir y lavar los pies del otro. Aplicar siempre la justicia restaurativa de la cruz que busca sanar asumiendo un costo personal tremendo, y no la justicia punitiva de la ley que solo busca destruir, avergonzar y cancelar a través de la condena constante y ruidosa. Es un llamado a la coherencia. Si prestamos atención al peso de estas notas, la invitación que surge de cruzar Juan 8 con Filipenses 2 no es simplemente a maravillarnos de un evento histórico fascinante que ocurrió en el piso de un templo en Jerusalén hace más de 2000 años. Va mucho más allá de la historia antigua. Es un llamado a revisar urgentemente desde qué lugar y con qué actitud estamos mirando a los que nos rodean. La pregunta subyacente es, ante el error evidente del otro, ¿estamos de pie, rígidos, con piedras apretadas en las manos y exigencias legales en la boca? ¿O estamos genuinamente dispuestos a descender a la dolorosa realidad del otro, al polvo de su situación, para ayudar a levantarlo? Ha sido un viaje absolutamente revelador e inspirador el que hemos recorrido hoy. Estoy fascinada. Yo también. Ha sido asombroso ver cómo encajan estas piezas. Hemos logrado tomar un momento intensamente físico, lleno de tensión, gritos y polvo en el antiguo patio del templo, y lo hemos entrelazado maravillosamente con un himno poético, cósmico y eterno que describe la naturaleza misma de la divinidad. Hemos trazado el ciclo completo del amor incomprensible, la encarnación que desciende, la humillación profunda que absorbe nuestra culpa y la gloriosa exaltación que nos levanta a una nueva vida. Un diseño perfecto. Y para ir cerrando nuestra exploración profunda de hoy, queremos dejar un pensamiento final, una idea provocativa para que siga resonando en la mente de quien nos escucha a lo largo de su jornada. Hemos visto con una claridad apabullante en estas fuentes que el Creador mismo demostró su mayor poder, su verdadera majestad y su señorío indiscutible, no lanzando rayos vengativos, ni dictando sentencias fulminantes desde un trono lejano e intocable en el universo. Lo demostró bajando al barro. Lo demostró inclinándose deliberadamente 2 veces en la suciedad y el polvo de la tierra para ponerse exactamente al nivel de nuestra peor fragilidad humana y asumir en silencio nuestro dolor y nuestro castigo. Teniendo esa imagen abrumadora en cuenta, ¿qué dice este relato sobre nuestra propia sociedad contemporánea? Muchísimo. ¿Qué revela sobre esta obsesión moderna y casi enfermiza por la cultura de la cancelación, donde nos apresuramos con tanta facilidad a condenar, exponer y destruir los errores y las caídas ajenas desde nuestras posiciones de supuesta superioridad moral, ya sea en las plazas públicas de las redes sociales o en las interacciones de nuestra vida diaria? Es un espejo muy incómodo para nuestra época. Que la verdadera y duradera transformación, tanto a nivel del corazón personal como en el tejido social, solamente pueda ocurrir de verdad cuando soltamos nuestro orgullo, dejamos caer al piso nuestras piedras de indignación justificada y estamos dispuestos a bajar al polvo para estar junto al otro en su momento de mayor vergüenza. Esta es la pregunta que nos deja el texto. Es una pregunta profunda, desafiante y que definitivamente vale la pena llevarse a la reflexión personal. Ha sido un verdadero privilegio compartir este análisis a fondo. La invitación final que queda sobre la mesa es seguir cultivando siempre la curiosidad asombrada,
la mente abierta y, sobre todo, una empatía radical en cada nueva perspectiva que se aprenda. Hasta la próxima inmersión en las fuentes. Hasta la próxima y gracias a todos por la compañía.